Hace poco me puse al corriente con un par de volúmenes de Yoyo Lands que me hacían falta y después de tanto tiempo de no consumir yoyos me volví a viciar y claro, empecé a ver muchos videos relacionados al manga, su anime, videojuegos, pues porque realmente es un manga que amo y cuando te pones al día con una historia como esta no toca nada más que esperar cada mes para un solo capítulo. Entonces lo dejé un poco abandonado, pero bueno, ya era hora de regresar y con todo el grindeo que tuve, sí me quedé pensando un poco sobre por qué JoJo's Bizarre Adventure me gusta tanto al punto de que me puedo llegar a viciar con una obra tan fácilmente. En este video hablaré sobre las 9 partes y qué me parece cada una, centrándome en distintos puntos como la historia, cast, incluyendo protagonistas, peleas y stands, y los villanos. Creo que estos 4 puntos son los que mayormente componen a una historia de JoJo's y para empezar de una vez, hablemos de la primera parte. Oh, sí. Este es un manga creado por Hirohiko Araki, el cual tiene todas las de un genio y de poco en poco se fue transformando en uno, si no es que el mangaka más único en la industria, y alguien que pasé de criticar su trabajo a alguien que admiro y casi que alabo. Phantom Blood es un manga de 1987, el cual traza el camino que el manga sigue conceptualmente a través de todas sus partes, sus protagonistas en contra de las adversidades. Phantom Blood cuenta la historia de un joven Jonathan, perteneciente a la familia Joestar, la cual es adinerada y privilegiada en todo lo que te puedas imaginar. Ya sabes, asiste a una buena escuela, vive en una mansión enorme, tiene un padre que lo quiere, una mascota, choferes personales, sirvientes, etc. Jonathan, al cual empezaremos a llamar como Yoyo, ya sabes, por las 2 primeras palabras en cada parte de su nombre, goza de una buena vida, hasta que un día, gracias a la bondad de su padre, adopta a un joven Dio Brando, el cual queda huérfano después de que su padre falleciera en un accidente que presencia el padre de Yoyo. Desde entonces, Dio se muda a la residencia Joestar y desde un inicio aprendemos a odiar a este desgraciado, pues es un patán engreído que solo usa la violencia y manipulación emocional para ponerse por encima de todos. La misión de Dio es ganarse de alguna forma la confianza de los Joestar, para después metérselas por Detroit y quedarse con toda su fortuna y poder. En esencia, Phantom Blood es una historia de el bien contra el mal, de el héroe contra el villano, pues Yoyo es un joven noble con corazón de oro, un hombre con porte y clase, mientras que Dio es todo lo contrario, un manipulador narcisista con tendencias psicópatas. El cast se compone mayormente de Yoyo, su maestro Willy Zeppeli, Dio, Speedwagon y uno que otro secundario. Y si bien los personajes son carismáticos, en concepto son... Bueno, Phantom Blood, al ser un manga del 87, arrastra muchos de los elementos que componen a una obra de su época. Los cuerpos musculosos y exagerados, lo cual esto no es un problema alguno, solo lo menciono. Dinámicas entre personajes muy simples y diálogos sencillos. Pues es una historia muy simple, con pocos matices, con casi nada de profundidad o complejidad. Los personajes como la trama se vuelven aburrida al pasar de los episodios, ya que, bueno, carecen de desarrollo y se quedan como unidimensionales. Pero bueno, este es un manga de peleas, entonces, ¿qué tal las peleas? Los personajes tienen carisma, pero la trama es lenta y puede volverse una carga. Entonces no deberían de estar tan mal, ¿no? Bueno, no son malas, pero tampoco son destacables, a diferencia del Hamon o el Jamón, el temprano y pronto abandonado sistema de poder, que consiste en la respiración autocontrolada como una forma de generar energía solar. Y esta, al ser un manga de peleas de güeyes mamados contra un vampiro, porque sí, tiene elementos góticos y sobrenaturales, gracias a una máscara que te transforma, cumple con su función básica, que es brindarle un poder a su protagonista para derrotar al villano. Nada más que agregar aquí, son... Pero lo que no es es el villano, Dio Brando, lo mejor de Phantom Blood de lejos. Dije que los personajes son poco interesantes en términos generales, pero vaya que Dio se roba el show sin problema alguno, pues sí, él sufre del mismo problema de los demás, es poco profundo, pero carajo que tiene un carisma como el de ningún otro. Y si decides ver la versión animada de 2012, el actor de voz le agrega tanta personalidad al personaje que aunque te quedes dormido viendo Phantom Blood, cada que aparece este cabro hace que todo valga la pena. Y ya lo sé, me estoy cagando en yoyos de una manera olímpica cuando el título digo que es la cabra, pero para eso todavía falta, ¿vale? Quédense conmigo, por favor. Pasemos a la parte 2. Con Phantom Blood me explayé lo suficiente para ponerte un poco de contexto, pero para esta parte lo mantendré un poco más breve, creo yo, o a lo mejor no. Pues Battle Tendency arrastra muchas de las cosas que no me gustan de Phantom Blood. Es decir, una narrativa muy simple a la cual se le nota la edad, personajes poco profundos pero carismáticos, de menos. Y bueno, en la parte 2 seguimos la historia de Joseph Joestar, un descendiente directito de Jonathan. Sí, el mismo güey de Phantom Blood.
Joseph es un yoyo mucho más carismático y llevadero, el cual salva a su parte al ser extremadamente gracioso, espontáneo y entretenido de ver. Es alguien impredecible y su brújula moral está un poco más dispersa que la de su antepasado. A él le vale madres la vida y hace las cosas a su manera. Aún así, no deja de ser un personaje simple que se mantiene casi igual desde el inicio hasta el final de su parte. Battle Tendency sigue con el sistema de poder de Hammond, pues se profundiza mucho más aquí, agregando un poco más de capas de complejidad a la obra. Pero claro, no deja de ser muy simplista. Eso sí, si algo le podemos dar a este manga desde un inicio es su enorme creatividad. Las peleas son mucho más entretenidas y el cast es un poco más interesante. Sobre todo César Zeppeli, un descendiente de Wiley Zeppeli. Sí, el mismo güey de Phantom Blood. Te lo puedes creer, Araki, ¿cómo le haces, cabrón? Los descendientes del Pilar no son malos villanos, tienen su propio lore y dicho lore se ata a Phantom Blood. Son 3 en esta ocasión, Wamuu, AC/DC y Cars, los cuales son de personalidad única y cada uno se puede diferenciar del otro. Cars, siendo el final boss y el más canijo del trío, pues quiere alcanzar la forma perfecta de su raza para conquistar el mundo, y no creo que se sienta tan trillado, pues en parte son de una raza antigua con habilidades superiores a la de un humano. Son icónicos y también son muy queridos en el fandom. A mí no me encantan, pero debo reconocer que malos personajes no son. En general, la parte 2 es la parte 1, pero un poco mejor, de menos en mi opinión. Mucho más digerible, con un grado extra de profundidad y con personajes carismáticos. Pero aún así, su calidad no alcanza su originalidad. Aún. Stardust Crusaders es algo diferente a lo previo hasta ahora, pues es la última parte en usar el Hammond, que yo recuerde, e introduce los stands, una de las mejores decisiones creativas que jamás he visto en cualquier manga. Los stands, por definición, y sacado textualmente de la wiki, pues no todos los días se me antoja desinformar por placer, es la manifestación física de la energía vital de una persona. Un stand también puede describirse como el espíritu de lucha de dicha persona y hasta cierto punto una representación del psique del individuo. Usualmente tienen una forma fantasmal y se llaman stands porque en inglés, they stand next to the person. Este sistema de poder, al ser introducido en esta parte por primera vez, son, a sorpresa de ustedes, conceptualmente simples. Es decir, uno es un fénix de fuego, otro parece un pescado y nada, uno está hecho como de rocas y esmeraldas y adivina con qué te ataca, y etc. Lo interesante es que actúan bajo varias reglas que no explicaré en este video y por consiguiente da lugar a peleas muy entretenidas, sobre todo cuando alguno de ellos tienen habilidades como la manipulación de conceptos mucho más abstractos como lo es el tiempo. En Stardust Crusaders seguimos a no uno, sino que 2 yoyos, uno que ya conocemos, Joseph, pero ya rucón, y el nuevo protagonista, Yotaro Kuyo, junto a un grupo de amigos más. Si no has leído o visto yoyos, si estás dentro del mundillo, de a huevo, has visto a Yotaro. Es icónico y a partir de aquí, el manga empieza a tomar un enfoque más fachero en los diseños de sus personajes, como lo de los stands. A este grupo se le conoce como los Crusaders, pues tras enterarse que Dio, un viejo enemigo del linaje Joestar, sigue vivo, cosas extrañas empiezan a ocurrir y de pronto la madre de Yotaro cae víctima de una enfermedad causada por este despertar de Dio, el cual une su cabeza con el cuerpo del difunto Jonathan Joestar. Así que ahora, y cada personaje con sus razones de querer derrotarlo, unen fuerzas hasta dar contra él. Stardust Crusaders tiene cosas muy buenas, un cast de personajes sumamente memorable, el regreso de Dio, un nuevo e increíble sistema de poder, aventuras bizarras y localizaciones variadas. ¿Qué pasa? Que, bueno, a partir de esta parte, Araki empieza a desarrollar una fórmula con la cual se acomoda bastante por el resto de esta parte y las siguientes. Estoy hablando de la fórmula del villano de la semana, la cual consiste en presentar un setting, un problema, una pelea contra un mini jefe súbdito de Dio, los cuales se encargan de trabarles el camino a nuestro grupo, lava, seca y repite. Así por unos 40 capítulos de anime. De manga son varios volúmenes. Si viste mi video de Yakuza, entonces no te sorprenderá que la repetitividad formulaica de algo no es una cosa que a mí me agrade mucho. Y en JoJo's aplica lo mismo. Sí, hay momentos súper graciosos. Sí, hay increíbles interacciones entre los personajes y sí, es una historia que derrocha creatividad y estilo, pero mames, la cantidad de veces que estuve a punto de abandonar la obra o simplemente saltarme volúmenes enteros hasta llegar a la batalla final fueron excesivas. Considero que si una obra te hace sentir esto, puede ser catalogada como mala, pero aguántame tantito, porque a pesar de la mala racha que tuve en Stardust Crusaders, valió totalmente la pena por esa cosa que acabo de mencionar, la pelea final contra Dio. Y es que todas las costuras que tiene la parte 3 te lo repone con su increíble clímax y conclusión. Es icónico y es la primera vez a lo largo de las 3 partes en las que puedo decir que entendí el hype por la obra. Por primera vez me tenías diciendo frases icónicas de dicha pelea final e intentando recrear las míticas poses.
Decidí ignorar la repetitividad y abrazar mi posición como fan de la serie gracias a un solo par de capítulos. De verdad que todo vale la pena para tremenda conclusión llena de guionazos y momentos legendarios. En fin, Stardust Crusaders es decente. Parte 4. Con Diamond is Unbreakable hay cosas que me gustan y otras que no tanto. Pero para empezar, creo que esta es la primera parte de JoJo que genuinamente disfruté con una actitud menos negativa al respecto. De igual forma, Araki transiciona de esas complexiones físicas de personajes robustos y mamados a diseños más delgados y finos en un punto temprano de la obra. Pero ya hablemos de la parte en general. Me gusta el setting de Morio, un pueblo muy pintoresco en Japón y lleno de personas y lugares interesantes. Ahora seguimos la vida de Yosuke Higashikata, nuestro cuarto JoJo, y si te preguntas por qué no es un Yosuke Joestar, bueno, eso es porque es un producto de una infidelidad de nada más ni nada menos que Joseph Joestar. Así es, Joseph Joestar, el cual él ni idea tenía de que tenía un hijo perdido. Eso es hasta que, tras querer expandir su patrimonio, topa que tiene un hijo perdido, y poco tiempo después, al usar su stand en una cámara psíquica, le permite ver unas fotos de la misma naturaleza sobre el asesino más despiadado de todo Japón. Por lo cual, Yotaro se pone en la misión de, primero, aclararle a Yosuke quién es su padre, y segundo, investigar dicho asesino en un pueblo tan tranquilo como Morio. Por cosas de la trama, Yosuke se ve envuelto en esta investigación. Y ahora hablemos de Yosuke, un protagonista muy querido por el fandom y con mucha razón, pues es una combinación del lado goofy e impredecible de Joseph y del lado badass, rudo y peleonero de Yotaro. Su stand es Crazy Diamond, y dicho en palabras de Yotaro, es el stand con la habilidad más benevolente y bondadosa de todas, pues puede restaurar las cosas a su forma original con solo tocarlas. Es un stand muy interesante, y una forma que me gusta de verlo en uso es cuando en los primeros capítulos Yosuke atraviesa a su madre para sacarle a un stand enemigo de su interior, para después restaurarla a su estado original. Yo sé que lo que les acabo de decir es brutal, pero hey, es poético y bonito si te pones a pensarlo. Una habilidad de reparar las cosas rotas a su estado original, sin grietas y sin las consecuencias de dicha ruptura. En fin, Diamond is Unbreakable es diferente al resto de las partes, pues de cierta forma se llega a sentir como un slice of life, en el que seguimos un poco del día a día de Yosuke y su grupo de amigos, a la par de que se involucran más y más en los misterios y gente peligrosa del pueblo. Y bueno, ya toca hablar de lo que no me gusta de esta parte, y es que al igual que Stardust Crusaders sigue siendo igual muy formulaico y repetitivo en su estructura, y más al ser una obra con elementos de slice of life, el término de el villano de la semana le queda perfecto. En casi todos los capítulos hay un mini jefe al que enfrentar, y sí que llega a cansar, a excepción de ciertas partes donde se te presenta un poco más de lore o se introducen personajes peculiares como Rohan, un self-insert del mismísimo Araki. Si bien peca de la misma fórmula que su parte anterior, aquí se logran ver ciertas mejoras respecto a lo mismo, ya que de cierta forma cada villano o antagonista de turno llega a verse relacionado con el misterio principal que poco a poco va tomando forma. Igualmente, las partes de lore que mencioné que habían, igual van dando probaditas en la construcción de este gran villano. Y aún tengo que mencionar esas increíbles pero inquietantes escenas en las que después de un episodio gracioso, solo acaba o inicia con una escena de un hombre tratando a manos literalmente desmembradas como si fueran su pareja. Y es que toca hablar del villano, Yoshikage Kira. Kira es un hombre en sus 33 años, rubio y sumamente atractivo con un aire a David Bowie, con un trabajo estable y en general una vida tranquila. Se nos presenta un monólogo que a este punto ya es icónico y una estampa de la franquicia, y es que en dicho monólogo, el cual funciona como su forma de introducción, nos narra su rutina de todos los días, a qué hora se despierta, dónde vive, dónde trabaja, su horario y toda esa rutina que tiene antes de dormir, como estirar por 20 minutos para liberar estrés, lo cual después de revisitar la obra yo también empecé a hacer, tomar un vaso de leche caliente antes de dormir y para las 11 ya estar dormido con las luces apagadas y cabeza en la almohada. Me encanta la introducción de este personaje porque creo que Araki hace un excelente trabajo al presentar el increíble narcisismo que el personaje tiene. Y bueno, no tiene nada de malo el hacer todo lo que él hace y cuidarse a uno mismo como si tu cuerpo fuera tu templo. Pero sí que sigue esta ruta tipo Patrick Bateman y no es nada más que una proyección del narcisismo y ego que tienen. Pues similarmente, Kira es un asesino en serie que ha operado por unos 15 años si mal no recuerdo cuando lo menciona. Él se concentra en matar mujeres lindas para amputar sus manos y jugar con ellas.
Así es, el villano en esta parte es un fetichista de manos y dejémoslo ahí porque no quiero ni imaginar las cosas que hace con ellas. En fin, Kira solo busca vivir una vida tranquila, en la cual puede cometer sus crímenes, obtener felicidad y placer a través de sus fetiches y pasar completamente desapercibido. No tiene ni pareja, ni amigos, no necesita nada de eso. Pero todo cambia cuando uno de los amigos de nuestro protagonista, Yosuke, cruza caminos con él, y en una situación bastante absurda, Kira se ve obligado a eliminarlo, por lo cual empieza una investigación por dicho criminal, y así, de poco en poco, Yosuke, Yotaro y amigos van dando con Kira, el cual, por cierto, tiene uno de los stands con mejor diseños y habilidades en toda la obra, Killer Queen. Una vez que sale Kira, Diamond is Unbreakable pega un subidón de calidad, pero no tarda en seguir dando los mismos tropiezos, pues ya en los arcos finales, la misma fórmula repetitiva vuelve a tomar lugar, cuando creo que mucho de este contenido del villano del día en esta segunda parte es casi que completamente innecesario, y solamente afecta el ritmo de la obra de manera considerable. Lo veo como una forma de alargar la historia y ya está. Pero aún así, la parte 4 llega a ser muy entretenida, con un cast y protagonistas principal muy carismáticos y fáciles de querer, pero con varios de los mismos problemas de su estructura de su parte previa. Eso sí, con una leve mejora en su fórmula y con un villano increíble e icónico. Sigamos con la parte 5. Creo que aquí lo mantendré un poco más breve. Golden Wind o Vento Aureo es una parte que me gusta y tiene cosas que realmente disfruto, pero algo que después de tantos años de haber acabado esta parte tanto en anime como en varios volúmenes de manga y que todavía me sigue sin encantar es, y ojo que me van a funar por esto, es el cast. Vento Aureo toma inicio en Nápoles, Italia, la cual se presenta como una ciudad sumamente hermosa, pero con una alta tasa de criminalidad. En una de sus calles van dos mujeres turistas caminando, cuando de repente un hombre se choca con ellas, empujando a una y cayendo en los brazos de otro hombre. Esta vez uno con pelo largo, rubio, precioso, en traje rosado con el pecho descubierto, dando a relucir una cara gentil y amable, preocupándose por la señorita y notando que el hombre con el que se chocó le robó la cartera. Así que el rubio, de forma sutil, le roba al ladrón la cartera de la señorita para después regresársela, haciéndola feliz. Todo esto hasta que de repente se ven dos mariposas salir de su bolso, los cuales se dirigen a este hombre para mutar en dinero. Así es nuestro quinto yoyo, Giorno Giovanna, hijo de Dio y un ladrón que aspira a ser un gangstar, ojo ahí, gangstar, bueno, aspira a ser un gangstar honorable como el hombre que le cambió la vida en su niñez. No les voy a mentir. Tuve que volver a ver los primeros episodios del anime para volverme a familiarizar con Giorno y esta parte en general, pues como la recordaba no me había encantado tanto. Hasta consideraba a Giorno como un personaje bastante olvidable, pero me alegra que tras esta visita, pues honestamente puedo decir que Giorno es de mis yoyos favoritos. Me parece el más interesante de los protagonistas hasta ahora. Hay un carisma y magia muy agradable en él, y su stand Gold Experience le agrega un valor bello a su personaje, pues es una habilidad que le permite crear vida, ya sea en forma de flora o de fauna. Y a pesar de poder crear vida, no deja de ser una persona moralmente cuestionable. Su buen corazón no quita que sea un criminal al robarle a las personas, pero todo esto tiene una finalidad, pues Giorno quiere unirse a Passion, o Passione, no sé cómo se diga la verdad. La mafia italiana que controla el país y así eliminar toda la corrupción posible, suprimir la venta y distribución de drogas, sobre todo a menores, y hacer Italia un lugar más seguro. Y hablemos del setting como tal, porque creo que hablo por muchos al decir que la mafia italiana es sumamente atrapante e interesante como temática, y verse ejecutada por la mano de Araki me parece fenomenal. Los nombres en italiano como Giorno, Bucciarati, Abacchio, Gelato, Chocolata y etc. me encantan y son divertidos de nombrar. Los diseños de los personajes tampoco se quedan atrás y como en la parte 4, el estilo artístico evoluciona, haciendo a sus personajes más delgados y abandonando al 100% la trembolona, pues de igual forma se podría considerar que llegan hasta verse más andróginos y o afeminados. Pues Araki no le da pena alguna mostrar a sus personajes en ropa colorida y sumamente sugerente, hasta el punto de que Bruno, uno de los mejores personajes de la parte, usa lencería abajo de su traje. O miremos al mismísimo villano, Diablo, un hombre con pelo largo y lacio de color rosado con puntos negros, lencería de alta calidad y los labios pintados. Oh, sí, esta persona es el líder de la organización criminal Passione. Hablemos de nuevo de la temática mafiosa, porque a pesar de que me gusten todos los aspectos de la cultura italiana que empapa esta parte, aún así creo que se pudo profundizar un poco más en la mafia, porque a pesar de que sí es un elemento presente en toda la obra, personalmente, y no sé si es porque es un shonen o porque soy de México, no siento que le hace total justicia a la crudeza y violencia que estas organizaciones llegan a tener más que en una escena en particular.
Pero tristemente, en el resto de la obra, no la siento tan creíble. Y bueno, igual debo admitir que no soy fan del Team Bucciarati. Solo me gusta Giorno, Bruno y Mista, tanto Abacchio como Narancia, como Fugo, ni me van ni me vienen. Esto es una pega muy grande para mí, pues no me causa mucha gracia y por consiguiente no me importa si algo le sucede a cada uno de ellos. Spoiler, ni me acordaba que la mayoría de ellos morían. Diablo es un villano que me gusta, pero tampoco me vuela la cabeza. Es buen personaje. Su stand King Crimson sí que me encanta y bueno, en general la parte 5 es una parte que si bien puedo decir que me gusta más que la cuarta, recuerdo más las peleas, sus protagonistas, Bruno, los stands, pero el resto de interacciones con el grupo se me hacen sumamente olvidables y quiero aclarar que este grupo simplemente no apela a mi gusto. Algo que sí quiero mencionar a su favor es que tanto las peleas como la estructura de su fórmula nuevamente se sienten mucho más orgánicas y atadas a su historia principal, y son más que solo villanos random, pues estos forman parte de Passione o la Escuadra. Ventaureo es una parte con temática interesante, pero que no termina de explorarla a profundidad, con muy buenos minijefes, con stands creativos y simbólicos, una expansión en el lore como es la creación de dichos stands, e incluso una evolución tanto en el sistema de poder como en el arte y en la escritura. Realmente es una parte mucho más consistente que el resto, aún así está lejos de alcanzar el máximo potencial de JoJo's. Pasemos a la parte 6. Stone Ocean es una parte interesante y lo diré desde ya. Deja tomar agua. Llevo 33. Ah, no mames, va a estar más largo de lo que pensé. Stone Ocean es una parte interesante y que lo diré desde ya. Es la mejor parte de JoJo's hasta este punto en la saga / franquicia. Esta vez seguimos a nuestra primer y única JoJo en la obra, Jolyne Kuyo, hija de el irreemplazable Yotaro Kuyo, donde aquí se desarrolla una relación padre-hija de una manera hermosa y donde capítulo tras capítulo seguimos sus aventuras por la vida, conviviendo y siendo felices. O eso sería si en realidad Stone Ocean no iniciara con Jolyne formando parte de un accidente automovilístico en el cual su novio Romeo y ella se ven involucrados. Accidente que lleva a nuestra protagonista a ser encarcelada injustamente y siendo abandonada a la suerte por su pareja. Con su sentencia puesta, es trasladada a la prisión Green Dolphin y desde ya podemos ver el tipo de persona que es Jolyne. No te mentiré, Jolyne es top 3 mejores JoJo's en mi humilde opinión y es uno de los mejores personajes que Araki ha hecho jamás. Pero no digo esto ciegamente porque Araki God y JoJo's God, Jolyne mujer y nada más, sino que me atrevo a decir, y corríjanme si estoy equivocado, es Jolyne el primer personaje en toda la franquicia en realmente tener un camino a seguir en cuanto a desarrollo de personajes y sus temas se refiere. Puse este falso escenario al inicio porque uno de los puntos más importantes en el personaje de Jolyne es la falta de su padre en su vida, pues a temprana edad, Yotaro ya se veía ausente de tanto la vida de su esposa como la de su hija, y debido a esto, naturalmente, hace que Jolyne tome malas decisiones en su temprana juventud, como unirse a pandillas y seguidamente conocer lo que es una correccional, lugar donde esperaba que sus acciones fueran lo suficientemente ruidosas como para llamar la atención de su padre, y aún así, aunque fuera para regañarla, volverlo a tener en su vida, pero ese momento nunca llegó. Esto no es un análisis completo del personaje, pero sí que es la base del desarrollo de la misma, y créeme que vemos una evolución muy satisfactoria, pues conocemos a una persona delicada, carente de figura paterna y emocionalmente volátil, y pasamos a ver una persona determinada, fuerte y sobre todo madura como para perdonar, y no solo eso, sino que mejorar como persona y ser la mejor versión de sí misma y así poder ayudar a sus amigos. Hablando de amigos, el cast secundario me es agradable y en definitiva me gusta más que el de la parte 5. Tenemos a Yotaro, Emporio, Weather Report, Anasui, Foo Fighters y mi menos preferida, pero no por ello un mal personaje, Hermes. Bueno, aquí sí me salió un poco de rumbo, pero vuelvo a decir que es la primera vez que siento que Araki sí desarrolla y establece el crecimiento de un personaje. Si así fuera en todas las partes previas, igual habría un mini análisis de cada uno de ellos. Pero bueno, quiero hablar de Stone Free, el stand de Jolyne, y de igual forma que ella, comienza con la habilidad de los hilos, poder deshacer partes de su cuerpo en hilos y poder usarlos de varias formas, ya sea para comunicarse a través de ellos, enredar objetos y tomarlos tanto cuidadosamente como por la fuerza, y poco más, pero de poco en poco, mientras el carácter de Jolyne se forma y su determinación y crecimiento personal va evolucionando, Stonefree lo hace por igual, ya que Jolyne, al tener más entendimiento de ella misma, se refleja en su habilidad, al poder obtener funciones más complejas al punto de poder utilizar los hilos como un estilo de combate marcial o modificar el cuerpo de
los usuarios de manera más estratégicas y complicadas. Ya dejamos casi de lado los stands que hacen ataques elementales y que se golpean uno contra uno de manera más directa. Ahora las habilidades van desde los hilos de Yolin a uno que puede robar tus memorias y stand, a otro que puede manipular la gravedad y el tiempo, lo cual nos lleva a hablar del villano, Enrico Pucci. Pucci es el alumno prodigio de Dio, y aparte de tener un diseñazo de los dioses, comparte una dinámica muy interesante con el mismo. En Stone Ocean, Araki recontextualiza a Dio, demostrando su crecimiento como escritor, dándole mayor claridad a su motivación y ambición al personaje. Se presenta el concepto de Heaven o el cielo donde está Dios. Dio quiere alcanzar el cielo para obtener poder absoluto y lograr superar sus miedos contra el destino al poder lograr controlarlo. Pucci, por otro lado, ejecuta esta visión del plan de Dio como algo favorecible a la humanidad entera. Debo mencionar que Stone Ocean es de las partes más confusas para la gente y hay una infinidad de videos explicándote cómo funciona el personaje de Dio, Pucci y el plan del cielo de manera detallada, y aún así puedes terminar igual de confundido. Yo en lo personal me puse a ver videos de J.Joe, el cual es un canal buenísimo, y usaré varias de sus palabras, más la forma en la que yo entendí para explicarlo un poco. El plan del cielo consiste en lograr controlar la gravedad y el tiempo y acelerar sus procesos de tal forma que días y meses enteros suceden en segundos. Todo se ve afectado por esta aceleración del tiempo que la ropa se deshace, los vastos océanos se secan y se forma un anillo de luz en el cielo de lo rápido que gira el planeta alrededor del Sol. Todo con la finalidad de llegar al fin del universo mismo, para volver a verlo nacer por segunda vez. Esto es el reinicio de universos y en este caso, en el segundo o tercer reinicio, eso sí no lo sé explicar muy bien, todos los eventos ocurridos hasta el presente que conocemos vuelven a ocurrir, con la diferencia de que, al ya ser previamente vividos en el anterior universo, las personas pueden saber su destino, a excepción de Pucci, el cual no se ve afectado por la habilidad de Made in Heaven, y por consiguiente, tener el control de la gravedad y el tiempo a su placer para guiar a la humanidad. Si te preguntas por qué Pucci hace esto, aparte de la motivación de Dio, se puede motivar en parte a la muerte de su hermana, la cual comete suicidio después de una trágica situación, y tras no entender el por qué ocurren las cosas, como si de alguna calamidad se tratase, o de algo absurdo, parece que todo su pasado simplemente estuvo destinado a ser. Con Made in Heaven, tanto su hermana como el resto de las personas sabrían su paradero, y por consiguiente, obtendrían felicidad y tranquilidad al no poder hacer nada al respecto. Pucci tiene una visión muy torcida de la felicidad, pues decide privar a todo el universo entero de su libre albedrío. Seguiría contando más al respecto, pero ya me estoy extendiendo y prefiero que lo experimentes por tu propia cuenta, la verdad. Stone Ocean ha tenido la retrospectiva reseña más larga hasta el momento, y es hora de que vayamos cerrando. La parte 6 eleva todo lo bueno que hace la obra con anterioridad y demuestra el mayor punto de crecimiento de Araki como artista y escritor, dando a sus personajes un desarrollo digno y una trama que, si bien un poco enrevesada por momentos y pecando de cierta repetitividad como te vengo hablando, cuenta con más matices, dinámicas y profundidad en su mundo. Lo único que podría decir que es lo que menos me gusta es que las mayorías de las peleas contra minijefes ni me van ni me vienen, pero por igual cuenta con la mejor pelea final, el mejor final y de las mejores peleas secundarias en toda la saga hasta ahora. Muy bien, Araki, muy bien. Parte 7. Mi gente, se viene una cromadota de proporciones bíblicas. Bueno, no, va a ser una chupadita nada más, ¿vale? Así pequeñita, se los prometo. Steel Ball Run. Una de las mejores cosas que he experimentado en cualquier medio. Una historia tan hermosa como trágica que es memorable una década después de su lanzamiento. ¿Viste cómo en cada parte ponía una queja relacionada al cast, los minijefes y lo repetitivo que es el villano de la semana? Aquí en Steel Ball Run, Hirohiko Araki perfecciona su fórmula y no solo eso, la eleva. JoJo's parte 7, Steel Ball Run me parece uno de los mejores mangas de la historia. Como contexto, desde Phantom Blood hasta Stone Ocean, es decir, las 6 primeras partes, se publicaba en la Shonen Jump. En 2003, Stone Ocean acaba, y en 2004 la parte 7 inicia, para pronto cambiarse en 2005 de la Shonen a la Ultra Jump. Ahora con el nuevo horario de un capítulo por mes. La diferencia entre Shonen Jump es que su publicación es semanal y de unas 19 a 23 páginas por capítulo. En la Ultra Jump es mensualmente, pero con un conteo de páginas alrededor de las 45 a 50 por capítulo. Así que sí, esto le dio mucho tiempo a Araki para mejorar su estilo de dibujo, como la forma en la que desarrolla una historia. Al igual que viajó por los Estados Unidos para inspirarse, porque arrancamos con la inauguración de la carrera Steel Ball Run, la cual consiste en cruzar mayormente a caballo desde una costa de los Estados Unidos a la otra.
específicamente desde San Diego, California, hasta Nueva York. Y en los días de preparación antes de la carrera, conocemos a varios de nuestros participantes, entre ellos Jairo Zeppeli y nuestro post-reinicio de universo nuevo protagonista, Jonathan Joestar. Ese no, este de aquí, el cual se le apoda como Johnny. Desde aquí ya podemos notar varias cosas. Un segundo Jonathan y un Zeppeli juntos en una historia otra vez. Diego Brando en vez de Dio, pero después sí se le apoda como Dio. Un stand que tiene poderes más parecidos al de Koichi en la parte 4. Un Higashikata participando por ahí en la carrera. Stroheim. ¿Qué pedo? Esto sí tiene una razón de ser, y es que se nota que a partir de la parte 7 y con un nuevo horario, parece que Araki se puso a reescribir a varios de sus antiguos personajes e incluso conceptos para adaptarlos a su craft actual. Es decir, tomó todo lo que creó cuando no tenía tanta experiencia como autor para mejorarlo y sacar una mejor historia. Y es que a partir de Steel Ball Run, Araki hace esto tanto con sus personajes como con su mundo, pero ya iremos a ello más tarde. La parte 7 abarca una profundidad en sus personajes como nunca se había visto en la obra. Incluso personajes como Diego fueron propiamente reescritos, pero manteniendo su esencia original para darles más humanidad y motivaciones más realistas. Dio, en el universo original, como ya dijimos, quería alcanzar el cielo, un concepto totalmente místico y religioso. Diego, por otra parte, sigue siendo igual de ambicioso, pero esta vez desea el poder de dominar y ponerse por encima de la sociedad, ser parte de ese 0.01%. Y esto ya me lo inventé porque no lo dice de esta forma, pero bueno, me imagino que así sería. Es una diferencia en escala entre personajes ahora sí que de proporciones bíblicas. Y así como puse de ejemplo a Diego, están los dos protagonistas. Jairo siendo 1.000.000 de veces más interesante, profundo e impactante que su contraparte de Phantom Blood. Y lo mismo sucede con Johnny, este siendo el mejor personaje que Araki ha escrito hasta la fecha. Pero así como se reescriben muchos personajes, le sucede lo mismo al sistema de poder. Siguen siendo los stands de siempre, con la diferencia de que en esta segunda continuidad se originan de formas distintas. Al chile hasta a mí ni me queda claro a veces, pero bueno, por como yo lo entiendo, los stands surgen gracias a la Palma del Diablo. La Palma del Diablo son varios pedazos de terrenos alrededor del país americano en fórmula circular que cambian constantemente de lugar. Y para limitar detalles y spoilers lo más que pueda, en dichos terrenos se esconden partes de un cuerpo sagrado, estas partes siendo las principales causas de la formación de las Palmas del Diablo y el despertar de los stands. A mi parecer, esta forma de obtener stands me es mucho más intrigante que la de las flechas en partes previas, y debido a que sigue siendo un manga en emisión, muchos misterios alrededor de las partes del cuerpo sagrado y las palmas del diablo todavía prevalecen, extendiendo su presencia a otras partes del mundo, causando fenómenos naturales parecidos. Este cuerpo sagrado es muy importante, y por eso es que Funny Valentine, nuestro villano principal, se quiere hacer con él. Verás, Valentine es un personaje complejo y para mí el mejor villano de la obra, o sea, de JoJo's en general. Al igual que los protagonistas, él tiene motivaciones que se ven atadas a su niñez y a uno de los temas principales que Steel Ball Run explora, la paternidad. Y permítame hacer un pequeño inciso para decir que la paternidad es un concepto previamente presentado en la obra, tanto en Jonathan, Dio y sus relaciones con sus padres, como en Yosuke y Joseph, mayormente desarrollado con Yolin y Yotaro. Nuevamente vuelvo a decir que Araki toma ideas, temas y conceptos que ya había trabajado y decide explorarlos a mayor profundidad. Y menciono esto porque Valentine, como Johnny e incluso Jairo, tratan este tema desde perspectivas diferentes. Johnny desde el lado más negativo y traumático, razón del por qué su actitud tan arrogante y narcisista antes de quedar en silla de ruedas. Jairo Zeppeli desde un punto de vista más neutral, con la presión familiar y el deber que tiene como verdugo, incluso como médico. Y Valentine desde el punto de vista más positivo, con el patriotismo en mente. La paternidad se presenta a través de varios lentes y no puedo evitar pararme y aplaudir a Araki por ser la misma persona que escribió Phantom Blood hasta Vento Aureo para después probar algo distinto en Stone Ocean y después hacer algo como Steel Ball Run. Funny Valentine se ve caracterizado por el patriotismo extremo de su país, y al ser el presidente número 23 de los Estados Unidos, nos da uno de los mejores combates que he experimentado en mi vida. No estoy exagerando y no es mi intención sobrevalorar nada, ¿vale? Genuinamente considero el enfrentamiento final contra este como uno de los momentos más emocionantes, épicos e incluso agobiantes, todo al mismo tiempo que he tenido consumiendo algún medio. Para ponerte un panel fuera de contexto, recuerdo ver esto y estar jadeando en desesperación al igual que Johnny. Jamás pensé experimentar esto en JoJo's, pero aquí estamos. El cast de personajes es brutal, muy bueno con personajes secundarios como Hot Pants, Diego, Poco Loco, Weka Pipo, Lucy Steele y Steven Steele y Mountain Team. Y si hablamos de los mini jefes de cada arco, cada uno es extremadamente memorable, haciendo de esta parte la única en la que puedo recordar quiénes son, cómo se ven, en qué momento de la obra aparecen aproximadamente, sus stands y su impacto en los protagonistas.
Mencioné que Araki perfecciona su fórmula de los villanos y lo digo en serio. Aquí todos y cada uno de ellos ayudan al desarrollo de nuestro dúo, pero sobre todo el de Johnny a través de la carrera, poniéndola al límite tanto física como emocionalmente, este último siendo el más importante, pues es en una de estas peleas donde se revela mucho de su pasado y sus traumas, y al estar en tales situaciones de vida o muerte, mientras más evoluciona, su stand Tusk hace lo mismo. Tusk es un stand muy único y se divide en 4 actos, este último llegando a niveles de chetades absurdos gracias a otro elemento que sustituye al Hammond de Phantom Blood por el spin o la rotación, técnica que estudia y practica nuestro querido Jairo y que le enseña a Johnny a través de las bolas de acero. Y así es, lo dije así a propósito, después de hacerlo momentáneamente caminar. Igual se me olvida mencionar que no solo es el protagonista quien crece a través de la obra, sino que nuestro deutragonista también, pues al actuar como mentor de Johnny, Jairo todavía es joven y a pesar de que en varias ocasiones llegan a chocar con diferencias, este todavía tiene mucho que aprender del mundo y sobre todo de las personas a su alrededor. Es Jairo el cual carecía del hambre que Diego y Johnny tienen para alcanzar sus objetivos. Diego al querer poder, Johnny al querer caminar y Jairo al querer utilizar ese dinero y estatus que le va a dar si gana para salvar a un chico enfermo de su país. El crecimiento es algo que se ve en este increíble dúo y finalmente uno de los temas que componen el núcleo de la parte 7. Bueno ya, las peleas son gloriosas, sobre todo la de Johnny y Jairo contra 11 mercenarios en el arco de Sugar Mountain, es mi favorita. Dios, de verdad que esa pelea es lo más brutal y sanguinaria en todo el manga, es top. Historia es excelente, cast memorable al igual que entrañable, peleas demasiado épicas, evolución artística con el pasar de los capítulos, una narrativa mucho más desarrollada y la perfección de la fórmula de Araki. Steel Ball Run es y siempre será de mis cosas favoritas en esta vida. Gracias Araki, gracias JoJo's. Parte 8. JoJolion es a mi parecer la parte más bizarra y a su vez es la que la hacen la más especial de todas. Debo decir que hubo momentos por ahí del arco de Ozone Baby donde dejé el manga por varios meses y fue ya cerca de su capítulo final donde me empecé a poner al día, pero tras recordar que sí me gustaba la parte lo suficiente como para considerarla a la altura de Steel Ball Run, pues hace pocos días de escribir esta sección de aquí, me leí el primer volumen y rápidamente me olvidé de analizar cosas para incluir en este video y me enganché tanto que me dormí más tarde de lo normal. Sí que pude hacer un par de observaciones que le agregaron mucho valor en retrospectiva. Verás, Steel Ball Run presenta un par de conceptos que se solidifican en JoJolion, y se trata de el flujo de la positividad. Love Train siendo el ejemplo de mayor peso, con la habilidad de atraer ese flujo de positividad al cuerpo sagrado y por consiguiente a los Estados Unidos, con la condición de que este flujo de negatividad que se evita no se desaparece, sino que se refleja y se presenta en otros lados. De hecho, hay una escena que me dejó muy marcado, y fue cuando Valentine usando Love Train, esa negatividad se refleja en un lugar lejano en donde ejecutan a un niño con un disparo en la cabeza. Digo esto porque esta energía negativa toma presencia en JoJolion en lugar de la positiva en su parte previa, esta vez siendo nombrada como calamidad, así que así la llamaremos. La historia abre con una chica de pelo rosado, Yasuo Hirose, cerca de un pedazo de terreno que parece levantado como si las placas tectónicas decidieran chocar ahí para crear una colina o una montaña. Pero no es debido a eso que la tierra se ve así. De hecho, Morio, este pueblo, es tan especial que no existe otro lugar igual, contando con varios puntos de interés para los turistas y esto siendo la base de su economía. Lamentablemente, el 11 de marzo de 2011, un terremoto catastrófico azotó el lado este de Japón, provocando un tsunami que arrasó con una gran parte de la ciudad más cercana a la costa, teniendo que mover la mancha urbana a una distancia segura por encima del nivel del mar. Curiosamente, gracias a este desastre, esta calamidad creó los Wall Eyes, paredes de roca y tierra que parecen como si estuvieran protegiendo al pueblo de otra tragedia. Se les llama Wall Eyes por esas formaciones en forma de agujero que hace parecer como si tuvieran ojos. Como dije, comenzamos la historia con Yasuo tan cerca de una de estas paredes de tierra que logra percibir la presencia de un hombre con gorro de marinero y parcialmente desnudo, o eso parece, con la mitad de su cuerpo de cintura a pies enterrado bajo suelo, y del torso para arriba descubierto, observando a la chica y extendiendo su mano. Yasuo, extremadamente asustada y expresando una clara desconfianza, llama a la ambulancia para que este individuo sea rescatado. Pero de pronto él habla y le hace esta pregunta: ¿me puedes decir quién soy yo? ¿Y cómo acabé en este extraño lugar? De repente, este hombre se cansa y al agachar la cabeza se empieza a ahogar con el río de agua que se estaba formando entre el deslice de tierra, forzando a Yasuo a tomarle del brazo y sacarlo, para después darse cuenta que en efecto sí estaba completamente desnudo, y no solo eso, al observar el aparato reproductor del hombre, se da cuenta de la horrorosa imagen de que no tiene 2 o 3 testículos o 1 que le falte, sino que tiene 4.
Así es, dos pares de cojones. Te dije que Yoyolion es la parte más bizarra de todas, y esto es una de muchas, pero poco tiempo después llega Yoshu, un viejo amigo de la infancia de Yasuo, el cual ella odia, pero él está enamorado de ella, y al ver semejante escena de un hombre desnudo encima de ella, entra en cólera, empujando a la chica, y procede a agarrar un pedazo piedrote para estamparlo en la cara del hombre, pero este último se lo papea, activando su habilidad, una burbuja que sale de su extraña marca de nacimiento en forma de estrella en su trapecio, y al reventar, los ojos de Yoshu también, dejándolo momentáneamente ciego y expuesto. Así es, el hombre activa su stand por primera vez aquí tras ver a Yasuo siendo empujada, y después de regresarle a la vista a Yoshu, los dos caen al suelo. Yasuo no puede explicar el qué es lo que acaba de presenciar, no sabe quién es este hombre tan misterioso ni el por qué se encontraba parcialmente enterrado, pero sobre todo, el por qué tiene 4 testículos en vez de 2. Parece que esta persona fue maldecida por algo salido de una película de horror. La ambulancia va llegando a la escena después de unos minutos y atienden a los 2 hombres incapacitados, cerrando con el primer capítulo. Mi nombre, ¿cuál es? No puedo recordar nada. Yoyolion es una historia sobre romper una maldición, y así comienza la historia de Yosuke, quien es nombrado así por Yasuo y poco tiempo después adoptado por la familia de los Higashikata. Un tema que prevalece por toda esta parte de la obra es la identidad, porque sí, hay muchos misterios alrededor de la mera existencia de nuestro yoyo aquí, y como podemos ver en incontables momentos, Yosuke está constantemente preguntando quién es él y de dónde viene. Y en eso se centra la primera mitad de Yoyolion, en una bizarra y ardua investigación de un misterio que no parece hacer mucho sentido de inicio, pero que de poco en poco se van soltando piezas que irónicamente van dando más preguntas, pero que va formando una historia mucho más profunda de lo que te imaginas. Al no tener parte animada, puede que algunos de los que ven este video solo hayan visto el anime, por lo cual procuraré no hacer spoilers masivos respecto a Yosuke y su trama, porque, bueno, es precisamente sobre lo que gira toda la obra. Pero lo que sí quiero decir es que Yoyolion construye un misterio de forma fenomenal que te mantiene enganchado capítulo tras capítulo, donde cada rincón del pueblo tiene algo que contar. Incluso se nos explica algo relacionado a Jon y Yo estar aquí, y que termina dando piezas vitales a todo el rompecabezas. Pero hablemos ya de Yoyolion como un manga. ¿Qué tan bien parado queda comparado con sus antecesores, sobre todo Steel Ball Run? Bueno, en mi opinión, tiene el inicio más fuerte de cualquier parte anterior y tiene una primer mitad, o sea, siendo unos 55 capítulos de corrido del pico de escritura de Araki. Tengo cosas negativas que decir respecto a su segunda mitad, pero sigamos con lo bueno, ¿vale? Y es que Morio se siente más lleno de vida que nunca, con un lore profundo y lleno de misterios, con una geografía interesante y un pueblo repleto de personas intrigantes. Personalmente, me gusta mucho más este Morio parte 8 que el de la parte 4. Me siento emocionalmente más encariñado con sus localidades y sus pintorescos ciudadanos, y es que trae muchas ideas que fueron previamente ejecutadas en Diamond is Unbreakable, pero que se sienten más bizarras y surreales aquí, porque como dije, Yoyolion es sin duda la parte más bizarra de todas. Por ejemplo, Yosuke no duerme como una persona normal como tú y yo, sino que en vez de ponerse encima de la cama, se mete abajo del colchón con la finalidad de ser comprimido por él mismo y la base y así descansar mejor. Diría que no entiendo el porqué de esto, pero sí lo hago, y es que después de haber estado sepultado bajo tierra, y esto ser tu primer recuerdo de tu vida, hace sentido que lo encuentres acogedor. Es como cuando dormimos calientitos bien acurrucados en posición fetal, nos recuerda instintivamente a cuando estábamos adentro de la panza de nuestras madres. Por igual, la familia Higashikata son una bola de raros tanto en diseños como en la forma en la que interactúan. Es extraño el ver que si bien hay amor entre ellos, hay cierta distancia también, sobre todo si hablamos de Yobin, un personaje muy querido de esta parte y que si bien a mí me gusta como personaje, tampoco me emociona tanto. Eso sí, viéndolo en retrospectiva y tras un par de análisis sí que le he agarrado más cariño, pero bueno, debido a su resolución en la historia no pasa a ser lo más memorable para mí como muchos dicen. Norisuke es un padre de familia que si bien comienza dándonos mala espina, a un par de volúmenes se vuelve una figura de confianza que está dispuesta a ayudar a nuestro protagonista a encontrar las respuestas de su identidad. En fin, de quien realmente quiero alabar y echar flores es definitivamente de Yasuo Hirose, pues no solo es el personaje que abre la obra, sino que es alguien que nos acompaña a través de su recorrido y que de alguna forma u otra siempre está conectada directa o indirectamente a los eventos, personas o lugares que toman lugar. Pero esa no es la razón por la cual me gusta tanto Yasuo, sino que desde el primer capítulo se van dando pistas sobre la vida que ésta ha llevado y por qué de su forma tan defensiva de ser. En el primer capítulo se le va hablando mal de Yoshu, y cuando encuentra a Yosuke ella no quiere ni tocarlo, pero tras ver la actitud de Yoshu ante la situación,
podemos ver el por qué tiene un cierto disgusto o desconfianza por los hombres. Hablaré con spoilers aquí, así que adelanto al minuto que está apareciendo en pantalla. De poco en poco, se nos va revelando el contexto de Yasuo y el cómo su vida ha estado lleno de traumas y tragedias. Su madre es una alcohólica con la cual no lleva la mejor relación que digamos, y su padre ya no forma parte de su vida, y por razones que se explican mucho después, se ve que empieza a tener ilusiones respecto al abandono de su figura paterna, eventualmente colapsando emocionalmente e intentando quitarse la vida. Para terminarla de cagar, agrégale una figura tóxica como Yoshio a su vida, la llegada de Toru, el villano de la obra, el cual solo la manipula para hacer sus planes suceder. Como podemos concluir, Yasuo no ha estado rodeado de gente que genuinamente es sana para ella, y tras sufrir sus traumas, es claro que una falta de dirección en la vida toma lugar. Me parece fascinante que su stand Paisley Park es literalmente un GPS que la guía inconscientemente a las mejores decisiones, remarcando su necesidad por encontrar un camino. El mundo de Yasuo cambia al conocer a Yosuke, quien tras después de salvarlo, ve en él el mismo problema que ella tiene, no saber quién es, una falta de identidad y pertenencia. Por eso, ella casi que instantáneamente se ve atraída tanto emocionalmente como por una fuerza como el destino para ayudarlo a resolver su crisis, porque de cierta forma, ella no hace nada más que proyectar su propio deseo de encontrarse a sí misma. Me gustaría concluir mi pequeño análisis de los personajes aquí, pero creo que se debe de hablar de Toru primero, el villano tan incomprendido y frecuentemente catalogado como uno de los peores en toda la serie. Ah, y claro, debo de mencionar que aquí como grupo de villanos tenemos a los hombres roca. Toru es un personaje extraño para mí. He visto varios análisis respecto a él y todavía sigo sin agarrarle el sabor. Sus motivaciones son presentadas de manera muy ambigua y es entendible en perderse el propósito del personaje. Como dije, no me encanta, pero lo que sí puedo defender de él es su stand, Wonder of You, la manifestación de la calamidad. Funciona de esta forma, el stand es el eje central del flujo negativo, por lo cual, si intentas perseguirlo y acercarte a él con dicho objetivo en mente, cosas malas y absurdas te ocurrirán. Por ejemplo, en el hospital, Yosuke y Mamezuku, del cual no hablaré pero es un buen yobro, persiguen al doctor principal del lugar, el cual es Wonder of You disfrazado del viejo, y cosas como muebles atravesados en el camino aparecen casi que mágicamente para entorpecerles. Entre más cerca, peor es la calamidad que te ocurre. Y a mi parecer, esto lo vuelve uno de los stands más rotos y terroríficos de todos, puesto que no solo es el tener un abuelo misterioso como una fuerza negativa, sino que el hecho de que cualquier cosa de la nada se las vaya a arreglar para cruzarse en tu camino y lastimarte es algo que podría estar en una película de terror. Me estoy saltando muchísimas cosas, pero la calamidad es el concepto que forma el núcleo central de la parte 8, y en retrospectiva, ¿qué fue eso? Y en retrospectiva, se presenta hasta en Steel Ball Run. ¿Recuerdan que el Love Train atrae positividad? Bueno, pues ya podríamos nombrar a la reflexión negativa como calamidad. Y así es. En esta obra aprendemos que en este mundo hay un balance entre lo bueno y lo malo, y naturalmente o te toca caer en el lado bueno o naces con el infortunio de caer en el malo. Pero lo que Yoyolio nos quiere contar es el cómo romper esa maldición que es nacer en el lado de la calamidad. Y sinceramente, este concepto de lo bueno y lo malo y sus diferentes manifestaciones en eventos importantes como en stands o fenómenos sobrenaturales me parece fascinante. Yo lo estoy explicando de la chingada, pero cuando lo lees, todo es mucho más claro y detallado, con sus propias reglas y mecanismos, y Araki hace un trabajo fenomenal en usar la calamidad como la fuerza antagonista de esta obra, ya que JoJo's en su totalidad es sobre la superación de las adversidades, el superar tu destino y escribir tu camino, y ahora, el romper el flujo de la calamidad. Si bien Go Beyond puede ser algo un poco sacado de las nalgas y difícil de entender, se me hace una hermosa metáfora, el ir más allá de las adversidades, y en general ata toda la temática de JoJo's como obra a la perfección. Yosuke encuentra una resolución y paz en su existencia, Yasuo encontró un lugar al cual pertenecer y ser ella misma, la familia Higashikata rompen con el ciclo de la enfermedad generacional, y al final, todos logran romper la maldición que les tocó tener de alguna manera u otra. JoJo es la parte más compleja en mi opinión y hasta la fecha sigo descubriendo nuevas perspectivas respecto a su mensaje, sus temáticas y personajes. Esto lo hace la más interesante en retrospectiva. Ya para concluir mi opinión con la parte 8, hay muchísimas cosas que me salté. Claro, Yosefumi es de mis personajes favoritos en la obra y el arco de Vitamin C es simplemente majestuoso. JoJo cuenta con una primer mitad casi perfecta, pero con una segunda mitad que ejecuta a su villano de manera poco satisfactoria y ambigua, causando una falta de entendimiento por los hombres roca y su verdadero objetivo. Sí, se explica que se quieren posicionar por encima de la raza humana, pero seamos sinceros, Pucci deja muy en claro sus motivaciones, Dio también, ni mencionemos a Valentine que tiene un discurso que ocupan viñetas enteras,
o Kira, que solo quiere asesinar para complacer sus fetiches raros. Toru falla en dejar fuerte y claro sus propósitos, y es fácil olvidarlo porque nuevamente es muy ambiguo. Tampoco mencioné nada sobre la Roca Caca, pero bueno, Yoyolion es la cabra. Me encantan sus personajes principales como secundarios. Sus peleas contra minijefes son muy buenas. Su forma de construir y darle resolución a un misterio que te mantiene enganchado de principio a fin es excelente. El arte ya es otro nivel. Sus stands son muy bizarros tanto en diseño como en habilidades y las condiciones en las que estos se activan. Pero cuenta con una segunda mitad que, si bien tiene momentos increíbles, te deja un tanto indiferente en su villano principal. Ojo, indiferente en cuanto a Toru, no en Wonder of You. La forma en la que Araki ejecuta el concepto de la calamidad es bellísimo y es de mucha importancia en mi vida. Así que, gracias Yosuke y Go Beyond. Gracias Hirohiko Araki. Gracias Yoyos. Parte 9. ¡Verga! Y por fin llegamos a la parte 9 de Yoyo Lands, la muy posiblemente última parte de los yoyos. Sigue en emisión, específicamente en el capítulo 13 al momento de grabar este video, por lo cual no hay nada en lo que pueda profundizar. Bien, ahora estamos en los nuevos años 20, donde el Cockbig, TikTok, Dua Lipa, como Sisa, ahora son canon en el universo de yoyos. Y se nos presenta una obra sobre cómo Yodio Yostar, un adolescente de apenas 15 años, se convierte en alguien asquerosamente rico en las islas subtropicales de Hawái. Esta vez pasamos de un pueblo cercano a una costa, a un Hawái actual en Estados Unidos, nuevamente, y donde la tecnología como teléfonos, tabletas y demás objetos inteligentes se usan de manera cotidiana. En un día soleado, paseando en un coche, se encuentra Yodio y Dragona Yostar, los cuales son detenidos por un par de policías deleznables que intentan abusar de su poder para, bueno, abusar de ellos. Aquí mismo se nos presenta a November Rain, el stand de Yodio, con forma de palmera, o así lo veo yo porque no sé, el cual de momento solo puede crear lluvia con la propiedad de la gravedad, haciéndola extremadamente pesada que te puede aplanar o atravesar en cuestión de segundos en un limitado rango de distancia. Dragona, por otra parte, tiene Smooth Operators, los cuales son una multitud de stands robóticos miniatura que tienen la habilidad del desplazamiento, y por ponerte el ejemplo de aquí con los policías, agarrando los ojos de este y cambiándolos de lugar. De igual forma puede mover cicatrices de su cuerpo afuera del mismo, o los números y letras de una placa de auto para cambiar la serie de identificación de este. Poco tiempo después conocemos a lo que va del cast, que es Paco Laburantes, de momento uno de mis personajes favoritos de la parte, Usagi y Charming Man. Todo el cast principal son ladrones y traficantes de drogas, incluso van a la escuela meramente para ganar dinero de esto. Digamos que Yodio es lo opuesto a lo que Yorno es. Y es que sí me atrevería a decir que Yodio es una especie de reimaginación de Giovanna, de manera menos directa como sí lo es Jonathan parte 7 o Yosuke parte 8. Realmente la trama trata sobre este grupo de niños, el cual Meryl May Key, la cual es la directora de la escuela a la que ellos atienden, como en parte una diseñadora de moda, y ahora líder de este pequeño grupo de criminales, les da trabajos sucios, y uno de estos trabajos es que se les informa que habrá una persona importante de Japón de visita a las islas de Hawái, y con él mismo carga un diamante, el cual vale una fortuna. La misión es extraer el diamante sin dejar rastro alguno, y con eso, la misión se pone en marcha. Una vez en la hacienda, donde se hospeda el japonés, se descubre que es Kishibe Rohan, y aquí se muestra el Mate Kudasai, la habilidad de Usagi, el cual puede transformar su stand en un objeto que alguien le pida. Con esto se infiltran, pero de pronto, como tenía que ser en Yoyo, todo empieza a tornarse de manera extraña, cuando descubren que si bien sí hay un diamante, en la misma caja fuerte donde está resguardado hay una roca de lava seca. Se plantea el misterio de qué posiblemente puede ser esta roca y de poco en poco se va revelando su función, como su rol temático en la obra. Verás, las rocas de lava en la parte 9 tienen el misterioso poder de atraer cosas de valor que el propietario o persona sosteniendo la roca le otorga. Por eso, cuando Yodio y Usagi admiran el dibujo original de Rohan, este se ve atraído a la roca. Estas rocas son un elemento bastante interesante porque en este punto en el que vamos todavía no sabemos si el uso de la roca tenga más implicaciones. Por ejemplo, ¿por qué estas rocas logran atraer cosas de valor que cada determinada persona provee? ¿Debido a qué se debe este fenómeno? ¿Cómo sabe esta roca identificar las emociones humanas? ¿Cuál es su origen más allá del volcán de Hualalai? ¿Tiene esto que ver con el intercambio equivalente de la roca caca o los walleyes? Esto último no se me haría descabellado debido a que desde el inicio del Stilvalverso, a través de objetos se han presentado la fortuna y el misfortunio, los milagros y la calamidad. Puede que Yoyo Lands demuestre los problemas que conlleva traer tanta fortuna con las rocas lava. Como ejemplo, puedo poner la escena de la joyería. Si bien la roca trae el reloj más caro y único, este provoca un desmadre con el gerente al ver que ha desaparecido de la mesa de presentación.
Otra forma que puedo ver las consecuencias negativas de la roca es el atraer a enemigos para hacerse con ella. Posiblemente las rocas de lava sean la mejor síntesis del flujo de lo bueno y lo malo, la roca caca y el intercambio equivalente, esta vez creando un flujo neutro definitivo. Pero bueno, esto ya se verá en el futuro. Y hablando de neutro, quiero mencionar sí o sí lo increíble que la escritura de Araki se ha vuelto. Veamos, Steel Ball nuevamente vuelve a decir que aborda los milagros, la buena fortuna y el flujo positivo como temática. JoJo usa la calamidad o el flujo negativo, las maldiciones y el intercambio equivalente. JoJo Lands parece estar creando un balance entre estas dos fuerzas opuestas, dando lugar a lo neutral, el yin y el yang, hay bueno en lo malo y hay malo en lo bueno. ¿Cómo se ve representado esto? Fácil. Gracias al capítulo 13 hemos podido ver que Yodio, y como ya se había presentado en el capítulo 2, su muy posible desorden de personalidad antisocial, es decir, sociópata, pero en el contexto que Yodio lo explica, es entendible el por qué él cree que no es eso, pues estaban siendo abusados por dos policías, haciendo enfurecer y activar su stand. Pero en el capítulo 13, vemos que gracias al bullying que sufre Dragona por parte de sus compañeros, Yodio a sus 11 años no duda en prender el bus escolar en llamas para, bueno, si incendias un autobús lleno de gente a propósito y no planeas hacer nada al respecto, deduzco que es para matarlos. Una observación puede ser que después de darse cuenta que un pájaro se encontraba adentro del bus, procede a usar su lluvia para apagarlo. Esto se puede interpretar como que ve más valor en la vida de un pájaro que en la vida de las personas a su alrededor, o bien como que todos merecen una segunda oportunidad. Este pájaro pudo haber sido la manifestación del flujo positivo salvando la vida de las víctimas del incendio, quién sabe. Pero lo que sí sabemos es que después de esto, Dragona sabe que Yodio causó este desmadre y le dice que está enfermo de la cabeza, pero que si no hubiera sido por esto, su actitud sumisa ante la vida lo hubiera llevado a una vida miserable. Dragona se propone volverse más fuerte. Por otra parte, más adelante en el capítulo vemos que estas palabras son las que ayudan a Yodio a controlar sus emociones, tras enterarse de que el bus que quemó tenía dentro la hija del dueño de la compañía de transporte escolar, causando que el padre de los hermanos Joestar, quien trabaja en una aseguranza de vehículos, sea despedido al asumir total responsabilidad por tal accidente como fue visto por los demás. Y aquí estoy seguro que es obra de la calamidad, haciendo un balance, pues Dragona describe este evento como absurdo o un suceso sin explicación alguno. Ya para ir cerrando, me encanta el hecho de que Dragona tenga una personalidad más calmada, pero con una visión de la vida más negativa, mientras que Yodio es de personalidad fría y un posible sociópata, pero con la ambición de volverse rico, viendo la vida con un lente más positivo. Juntos forman la neutralidad y ambos son necesarios el uno para el otro si esto se desea mantener así. En fin, nuevamente es Araki cocinando lo que tiene el potencial de ser la mejor parte hasta la fecha. Me gustaría hacerle review a cada capítulo que vaya saliendo, creo que puede ser algo interesante, porque ya se ven muchas teorías al respecto a una posible traición de Meryl May y otra de parte de Usagi. Creo que con esto puedo decir que JoJo Lands me está pareciendo increíble, me está pareciendo sumamente disfrutable y, como dije ya anteriormente varias veces, creo que tiene el potencial de convertirse en la mejor parte de JoJo hasta la fecha. Nada más que agregar, sigue siendo una serie en emisión, entonces, pues, ¿qué más quieres que te diga? Y con esto concluimos las pequeñas retrospectivas / opinión de todas las partes de JoJo's. La verdad, jamás me imaginé que esta obra sería algo tan importante en mi vida. Verás, cuando yo me adentré al mundo de JoJo's era 2019 y apenas estaba leyendo cosas como Berserk o Vagabond, pero tras ver el nombre JoJo's en todos lados, y ya saben, todo el mundo diciendo que todo era una referencia, pues me picó la curiosidad y lo comencé. En las retrospectivas vieron que no soy muy fan de las primeras partes que digamos, y eso, bueno, se debe a que sí se le llega a notar la edad al manga. Incluso teniendo un anime moderno, se me hizo pesado, pero lo suficientemente interesante y creativo para acabar la primera temporada. Vaya que no me pareció la gran obra que muchos decían, y muchos de los memes como tal los sentía muy forzados. Y es que, hablemos de eso, llegué a ver un lado del fandom que me alejó de la obra por completo, y honestamente, reflexionando al respecto, incluso cuando regresé a la parte 3 tras un año después de abandonarlo, me empecé a dar cuenta de que en realidad la estaba pasando bastante bien, y para el momento que acabé Stardust Crusaders había quedado enamorado de lo único que es. Aprendí que el disfrutar de cualquier obra muchas veces es mejor si no interactúas con el fandom, porque hay mucha toxicidad, spoilers, memes basura, gatekeeping, elitismo y mucho cringe, seamos sinceros. Pero bueno, he logrado disfrutar de JoJo separándome del fandom y bueno, sí te miento si digo que no formo parte del fandom, porque sí que hay canales muy pero que extremadamente buenos como JoJo, X-Force, Metas y demás que hablan de la obra de manera seria y sacan teorías y análisis de buenísima calidad. De hecho, puedo decir que tras releer secciones, ver muchos análisis y opiniones sobre estos canales, le agarré un cariño aún mayor al manga porque me demostró que JoJo, sobre todo en sus partes más tardías, alcanza niveles de profundidad en su world building y dinámicas que me hizo recordar por qué adoro esta obra.
también quiero aplaudir a Hirohiko Araki por todo su trabajo, esfuerzo y dedicación. Ver su crecimiento como escritor nos deja muy en claro que JoJo's es su vida. El cambio de revista, los capítulos más largos, diálogos más profundos, un arte que está en su propio nivel, una reescritura de muchas ideas previamente implementadas. Es inspirador ver el arduo trabajo que este hombre ha metido en su craft, porque demuestra que si tú haces lo mismo y piensas en tu arte, puedes pasar de algo simple y creativo, pero carente de verdadera sustancia, a una historia considerada como obra maestra por muchos. Es muy sabido por todos que Araki es un enorme fanático de la música, sobre todo del rock clásico. Es tan fan de la música que llama a sus personajes, sus stands y los arcos argumentales como referencias musicales, y esto lo ha llevado a múltiples intentos de demandas por derechos de autor, como Prince por Vento Aureo y Gold Experience. Incluso si ven el anime, los subtítulos siempre van a cambiar los nombres originales por unos alternativos para no meterse en problemas legales. Aún así es divertido cómo Araki le vale 5 hectáreas de... y lo sigue haciendo. Yo como fan me gustaría incluir las mías, ¿no? Entonces, los que han visto mis primeros videos sabrán que me gusta mucho Death Grips y solo quiero que lo pienses. Un stand con el nombre The Powers That Be o Jenny Death. Un ex-military, un government plates, bottomless pit, creo que quedaría perfecto para distintas habilidades. Por igual este es uno que siempre me he imaginado, sobre todo algo que quedaría bueno en la parte 6 y es Come Back to Earth, haciendo referencia a la canción de Mac Miller y que en paz descanse. Un Atrocity Exhibition estaría... ¡Y la puta madre! OK Computer, Army of Me, Low in Theory, Man on the Moon... Plastic Beach creo que quedaría genial. Y para nombres de un arco o posibles arcos que me gustaría, podría ser como Sing About Me, I'm Dying of Thirst, o Tengo Suerte, y algo que quedaría muy bien con el personaje de Yodio, Raindrops Keep Falling on My Head. Solo imagínate qué chulada eso sería. Solo imagínate. Ahora quiero hacer un pequeño espacio para hablar sobre la influencia que JoJo's ha tenido en el mundo del entretenimiento y hasta en la moda, haciendo colaboraciones con Gucci, Vans o Converse. En cuanto a mangas, hemos podido ver referencias a JoJo's en obras como My Hero Academia, Attack on Titan, Gintama y hasta en Real, como de que no, y no he basado. Pero sobre todo, ha influenciado a uno de los mejores mangas que jamás he leído en mi vida, Usogui. Incluso hay un dibujo hecho por el mismísimo Araki representando a Madarame Baku. De igual forma, Toshio Sako ha demostrado su fanatismo por la obra a través de este increíble dibujo de Yotaro y Star Platinum. En cuanto a videojuegos, se me viene este guachón de Fear and Hunger Termina, el güey pandillero de Danganronpa 1 y lo más obvio de todo, la saga Persona. Los Personas son literalmente el mismo concepto que los stands. En definitiva, es agradable ver la influencia que ha tenido JoJo's en el mundo como para tener su propia revista y hasta una exhibición de arte nada más ni nada menos que en el... donde se expone a la Mona Lisa original. Ya para finalizar, aquí les dejo en pantalla mi ranqueo de todas las partes hasta el momento. Y aquí está mi ranqueo de los protagonistas. En fin, esta obra es una que en retrospectiva no hace nada más que mejorar y te hace decir... JoJo's es la cabra. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, suscríbete, comenta, comparte, ponte feliz o enójate. Sé que es un video muy largo, pero aún así agradezco si lo viste hasta el final. Te deseo una buena vida y, bueno, pues ya no quiero extenderlo más. No mames.